las calorías. Ahora, pues un sector también dentro del mundo de la nutrición afirma que no hay que contar calorías, las calorías no cuentan, las calorías no sirven de nada, y cualquiera que hable de déficit calórico no está hablando de ciencia, sino de pseudociencia. ¿Por qué la gente no entiende el tema del déficit calórico y por qué se ha tergiversado tanto? Explícalo como si se lo explicara, no sé, a tu madre, a alguien que no tuviera formación en nutrición. Sí, bueno, yo creo que ahí surge por ensayo-error. Cuando hay gente que confunde el estatus energético de tu organismo con contar calorías. Con que yo tengo que diariamente contar calorías, si no, no estoy haciendo nada por mi salud a nivel nutricional. Tú puedes contar o no contar calorías, eso es opcional. Tú puedes perder peso sin contar calorías, lo cual no exime que para tú perder peso, fisiológicamente sí o sí, tienes que crear un desbalance calórico, es decir, un déficit calórico. Entonces, se ha confundido un poco el hecho de algo que se supone que es no coherente evolutivamente, que es me tengo que alimentar contando exactamente las calorías que consumo, que es algo tedioso, con el hecho fisiológico de que el balance calórico, evidentemente, a largo plazo va a determinar cómo va a ser tu composición corporal. Tenemos muchos mecanismos homeostáticos que hacen que no sea necesario estar contando calorías para no morirnos, ¿no? Para no perder peso. Al final, el hambre tiene ese primer sentido evolutivo. El hambre, la sed, evidentemente. Ahora, eso, no, como digo, no excluye que sea un hecho biológico, fisiológico, que no en un día ni en dos, que si de manera crónica tú ingieres más calorías de las que gastas, vas a engordar. Si haces ejercicio, podrás ganar masa muscular. Si no haces ejercicio, ganarás más grasa que músculo, es otro tema. Y que si de manera crónica, sostenida el tiempo, genera un déficit calórico, comes menos calorías de las que gastas, tú vas a adelgazar. Perderás más grasa o más músculo en función de lo que hagas. De lo que hagas y también de la selección de alimentos. Porque no es lo mismo hacer una alimentación donde me alimente solo de carbohidratos, no como nada de proteína. Oye, pues a lo mejor va a perder un poco de masa muscular, ¿no? Es otro tema. Pero lo que es el peso, va a subir o va a bajar, está determinado principalmente por eso. ¿Qué pasa? Que el problema es que el ser humano es como una caja negra, ¿no? Que yo puedo saber lo que yo ingiero, pero ahí pasan muchas cosas. Entonces, como es algo muy complejo de medir, de calcular y algo donde es multifactorial, hay muchos factores que influyen tanto en las calorías, no las calorías que yo ingiero, porque las calorías que tú ingieres no son las mismas que las que tú terminas absorbiendo. Claro, por al final las que cuentan son las que tú terminas absorbiendo. Entonces, influyen tantas cosas en esa diferencia entre lo que ingiero y lo que absorbo, y también en lo que gasto. El TEF, la fibra, microbiota. Muchas cosas. Eficiencia mitocondrial. Tal, que hace que no se comprenda bien. Y el ser humano, como siempre, cuando algo no lo comprende bien, o lo achaca a esoterismo, a dioses, o eso no existe, ¿vale? Porque no se entiende bien. Aparte, ya no solamente es que haya muchos factores que influyen en la ingesta, entrada y salida. Y salida. De hecho, hay muchas cosas que dices, vale, es que yo como proteína, o como fibra, o como, o cosas que cuestan más digerir, y no se absorben las mismas calorías. Es verdad que si tú comes 100 gramos de proteína o 100 gramos de nueces, luego, pues por las características de ese nutriente, no va a absorber tanto. Claro. De hecho, la proteína, fíjate tú, que es un alimento, influye sobre el gasto. ¿Por qué? Porque el proceso de digerir tiene un TEF alto. Entonces, al final, todo hormona. Todo va a influir en lo que absorbo o en lo que gasto. Pero además, hay una cosa, no son factores independientes, sino que son factores que están unidos. Me explico, son dinámicos, que se llama. Conforme tú más ingieres, tú más gastas. Claro. Conforme tú menos ingieres, tú menos gastas. ¿Por qué? Porque hay adaptaciones. Cuando una persona come mucho, cualquier culturista o persona que haya estado en volumen... Siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Esto es curioso. Los competidores, o sea, los comedores de competición que se meten 10.000 calorías en un día o en una comida, es muy difícil desde el punto de vista del paradigma de las calorías que entran y que salen, que no sean obesos, que no ganen peso. Pero ahí está lo que tú has dicho, que me parece súper interesante, porque además está muy infraestudiado, que hay adaptaciones, y adaptaciones que seguro que no conocemos. Claro. Adaptaciones a nivel de absorción intestinal, a nivel de eficiencia mitocondrial. Muchísimas. Pero muchísimas, y las que no se saben todavía. Claro, yo creo que la mayoría no las conocemos. Es muy común. Y esto cualquiera que esté en el mundo del fitness y el culturismo te puede decir, ostras, es así. Hace una fase de volumen, de ganancia de masa muscular, y empieza a comer 3.000, 4.000, 5.000 calorías. Llega un punto en que te cuesta la vida subir de peso, que no subes. Y que tú ya empiezas a meter calorías y que no subes de peso. Es porque hay unas adaptaciones. Es decir, tu cuerpo, por ejemplo, la adaptación mitocondrial, empieza a secretar unas proteínas que se llaman UCP, son proteínas del saco planteo. Entonces lo que hace es que para que se entienda,
nos volvemos ineficientes a la hora de obtener energía. En vez de generar ATP, disipamos mucho en forma de calor. Es decir, es como que desperdiciamos mucha energía. Como para crear un poquito de energía, desperdiciamos mucha. Porque nuestras mitocondrias se vuelven ineficientes. Y luego, si tienen un año así, y luego llega una etapa en la que quieren perder peso, empiezan a hacer un déficit calórico. Pero es que a lo mejor está comiendo 5.000 calorías, los pone en 3.000 calorías, que sigue siendo una dieta súper alta en calorías, que ni siquiera a lo mejor representa un déficit calórico real, y empiezan a perder peso. O sea, sí que es un déficit calórico real, pero ¿por qué? Porque tienen esas adaptaciones todavía. Todavía sus mitocondrias son muy ineficientes. Entonces, empiezan a perder peso con una dieta de 3.000 calorías. Se van a estancar y empiezan a recortar calorías. Y está el efecto contrario. Si te mantienes mucho tiempo con pocas calorías, empiezas a tener adaptaciones contrarias. Exacto. Que te imposibilitan perder peso. Y hay gente que dice, el déficit, las calorías no cuentan, porque yo gasto 2.500, estoy comiendo 1.000 menos, 1.500 y no pierdo peso. Porque realmente no está en déficit calórico, porque tú calculas que estás perdiendo 2.000, que tú quemas 2.500 calorías, y no, es menos. Pero estás quemando muchas menos, porque hay adaptaciones que hacen que tu cuerpo queme menos. Porque estás comiendo menos. Entonces eso se llama flujo energético. Si comes más, gastas más. Si comes menos, gastas menos. Es decir, si influye, la ingesta sobre el gasto están influidos. Entonces, esto, unido, es que esto daría para un podcast entero, unido a 1.000 cosas más, hace que mucha gente no lo entienda bien. Yo aquí lo explico bastante bien y no entiende bien este fenómeno. Lo que se llama la ley de la termodinámica, que por muy especial es que nos creamos el ser humano, porque todo el universo se rige por esa ley, entre otras, pero pensamos que nosotros somos especiales y no nos regimos por eso. Sí, no somos tan especiales en el universo, somos un moco y también nos regimos por la ley de la termodinámica. Lo que pasa es que es mucho más compleja de calorías que entran por calorías que salen. Es muy complejo. Y al final, pues las calorías que entran y salen son una aproximación, porque ni podemos saber al 100% las calorías que entran, ni podemos saber al 100% las calorías que salen. Y como tú has dicho, lo que ocurre dentro de la caja negra a nivel hormonal, a nivel de muchos procesos que consumen energía. Y lo que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la mejor aproximación a la realidad que tenemos, las calorías, ¿no? Es una herramienta de medida. Es decir, pero no es la realidad. Claro. Es la mejor aproximación a la realidad. Es que la gente dice, ¿existen las calorías? A ver, existen los litros, existen los kilómetros. Es una medida, una unidad que se ha inventado el ser humano para medir esta energía. Entonces, claro, los kilómetros tampoco existen. Porque un kilómetro son 1.000 metros, ¿y por qué 1.000 metros? ¿Y por qué no es esto? ¿Por qué un metro es esto y no es esto? Porque lo ha determinado el ser humano. Las calorías es una forma de medirlo. Entonces, como existir, no existen, pero sí que hay una realidad energética, de balance energético, que además todo el universo se rige por jerarquía energética. Y esto también podríamos meternos en cómo derivamos energía hacia unos procesos u otros en función de la importancia. Y justifican muchos mecanismos de por qué. Por ejemplo, cuando tenemos una inflamación, se activa el sistema inmune que consume muchas calorías, se ven reducidos otros procesos en nuestro organismo. Y es porque al final la energía es finita, se mueve de un lado a otro. Sí.